Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, sábado 14 de febrero. Hoy celebramos la memoria de San Cirilo y San Metodio, obispo. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 32, y el capítulo 13, versículos 33 y 34. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba que en sus adentros el reino todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificio a los becerros que había mandado a hacer. Y ahí, en Betel, designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdotes a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 105 respondemos: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias allá en Egipto. Nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto. En la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer.
Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron, 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos 4 pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000, según los 4,000 quienes habían comido. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y a la reflexión del Santo Evangelio el día de hoy. Hoy es 14 de febrero, celebramos el Día del Cariño y pues el Día del Amor, pero que ese amor sea el amor en Jesús. Hoy las lecturas nos traen algo bonito, y una palabra especial que nos dice el Señor. Queremos comprender tu doctrina, Señor. O sea que el Señor sí trajo una doctrina en la que nosotros tenemos que aprender. La palabra de Dios es infalible. En ella podemos nosotros creer ciegamente, porque nuestra obediencia es primero a Dios y después a los hombres. La primera lectura nos relata el reinado de Jeroboam. Había sido nombrado rey de Israel y él quería el poder, quería tener el poder de todo lo que era Israel y trataba la manera de hacer cosas que eran indebidas para poder tener más poder. Pero vean ustedes cómo el demonio se apoderó de este hombre. Dice que mandó a hacer becerros para poder llevar a la gente, para decirle a la gente que ahí estaba su Dios. Y la gente que le hizo caso, pues se fue. Se fue y viene a lo que la Sagrada Palabra nos dice, que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque dice que los dos caerán en el mismo agujero. Y precisamente Jeroboam era un hombre con intelecto,
pero el demonio se le metió y dejó de adorar al Dios Todopoderoso. Lo dejó de adorar llevando a la gente a la perdición. Esto es grave, esto es grave porque mucha gente se va con donde le ofrecen cosas. Y aquí se nos muestra que en nuestros tiempos hay sectas que ofrecen muchas cosas y la gente va por las cosas materiales, no porque realmente quieran aprender. Esa palabra que nos dice, queremos comprender tu doctrina, Señor. Eso es importante que nosotros la analicemos y que la veamos. Ya escuchamos que David fue un rey a los ojos de Dios muy, muy bueno, pero sin embargo cometió pecado, pero se arrepintió. En cambio, Salomón, su hijo, él fue un buen rey al inicio, pero cometió pecado y nunca se arrepintió porque el corazón lo partió, dice, al adorar ídolos falsos. Y de igual manera, este hombre Jeroboam le construye 2 becerros, dice a la gente, y la gente dice que sí se va con él, dejando de veras el recordatorio de los prodigios que Dios hizo en Egipto al sacar al pueblo de la esclavitud. Vieron las, eh, las diez plagas que atacaron Egipto, vieron el cruce del Mar Rojo, vieron el cruce del río Jordán, donde las aguas se abren y el poder de Dios se manifiesta allí. Pero esta gente no hizo caso. Entonces, allí se terminó el reinado de Jeroboam, porque dice que mandó hacer todo lo que al Señor, todo lo que Dios aborrece. Jeroboam dice que en ningún momento se convirtió, en ningún momento eh, compuso su mala conducta, sino que siguió con su idea, la idea de hombre. Y dice que lo peor era de que nombraba sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. Eh, en esta lectura del libro de los reyes, vemos la desobediencia de Jeroboam. Veamos que la tribu de Leví era la tribu encargada de aportar los sacerdotes para el templo, para la adoración del Señor. Allí habían sacerdotes de la estirpe de Aarón, así como Aarón fue el primer sacerdote ya en la travesía por el desierto, pertenecían todos y tenían que pertenecer a la tribu de Leví. Pero este hombre se entusiasmó tanto que empezó a nombrar sacerdotes a quien él quería o quien quería. Y esto no es posible porque todo lleva un orden. Tiene que ser designada una persona que tenga capacidad, una persona honesta, o sea, son cosas que Dios pide. Entonces vemos nosotros la desobediencia de Jeroboam y, la situación que él ya a Dios ya no lo tiene ni en su mente, menos en su corazón. No existe ese santo temor que necesitamos nosotros tener. Dice, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, dice el pueblo. Está clamando para que le perdone todo lo malo que ha hecho. Hemos pecado, dice, igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Precisamente ahí está.
para el tiempo de nosotros que necesitamos entender la Escritura, necesitamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Pero no pongamos oídos sordos a la palabra de Dios, porque como escuchamos el día de ayer, son palabras de vida eterna. Palabras de vida eterna. Dice la antífona antes del Evangelio: no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan material es importante porque ya nosotros vimos en evangelios anteriores de que nosotros somos parte corpórea y parte espiritual. Necesitamos nosotros alimentar este cuerpo con el pan. Necesitamos alimentarlo con la comida. Pero lo más importante es alimentar el espíritu. Porque el espíritu es el que nos va a guiar y nos va a mover y nos va a decir cómo pedir, cómo estar con Dios, cómo dirigirnos a nuestro Padre Dios. Entonces, de esa manera es como nosotros necesitamos entender que no solo de pan vive el hombre, dice. Ya nosotros estamos acostumbrados a comer porque tenemos necesidades, nos da hambre, nuestro estómago quiere comida, pero dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Todo lo que está escrito en la Sagrada Biblia. Esa es palabra de Dios. Como les decía, es infalible. Allí nosotros nos podemos estar seguros a ciegas de que esa es palabra de Dios y nadie me va a mover de allí. Por eso les decía también que es necesario obedecer primero a Dios y después a los hombres. Porque pues los hombres tienen leyes de hombres, en cambio la palabra de Dios es palabra del Señor. Bueno, el Santo Evangelio nos dice hoy la segunda multiplicación de los panes que nos narra el Evangelio de San Marcos. Pero aquí todos los evangelistas tienen la multiplicación de los panes, cada uno en su manera de poder expresarlo, de poder relatarlo. Pero aquí nos dice que Jesús dice que tuvo mucha compasión de la gente. Dice, en aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. En el primer milagro que nos relata San Marcos, se recuerdan de que Jesús le dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y los discípulos empezaron que solo tenían unos cuantos denarios y que no había lugar cercano para ir a traer pan y alimentar a la gente. Este segundo milagro es más fácil para los discípulos porque dice que sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan? Aquí en este despoblado, para que coma toda esta gente. Él les preguntó, no les dijo denles de comer o hagan esto, no. Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos les contestaron 7. Y se recuerdan que en el milagro anterior fueron 5 panes. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó la acción pronunció la acción de gracias, los partió y se los mandó a sus discípulos.
Dice que en la Sagrada Escritura cuando eh, una palabra o, o algo que se denote, ¿verdad? Que tenga importancia, eh, se lee una vez, pero cuando ya la dicen dos veces es importantísima. Pero cuando ya se lee tres veces, eso es un mandato de Dios. Entonces aquí nosotros vemos, dice, además de los 7 panes, dice que habían cuatro pescados. Además dice unos, aquí dice no cuatro, sino dice unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos. En el anterior fueron 12 canastos, dice. Entonces, aquí nos vemos nosotros la importancia que tiene la multiplicación de los panes. Y les decía, porque si una es importante, la segunda es más importante. Y, y Jesús aquí le da tanta importancia porque es la prefiguración de lo que vamos a vivir nosotros viviendo la Sagrada Eucaristía, donde los panes se van a multiplicar, donde los sacerdotes en todo el mundo van a distribuir ese pan para que nosotros nos alimentemos espiritualmente. Entonces ya nosotros sabemos de que tenemos dos dimensiones. Somos nosotros cuerpo material, corpóreo y cuerpo espiritual. Para el cuerpo eh, para el corpóreo dice que necesitamos pan, pero para el espíritu necesitamos, pero el pan del cielo, la Sagrada Eucaristía. Luego Jesús nos dice que en esta segunda multiplicación se presenta el Señor como el buen pastor, porque dice que le da lástima, dice toda esa gente que anda. Y recordemos que en, eh, en anteriores citas bíblicas hemos oído la imagen del buen pastor. Eh, Son imágenes que a nosotros nos quedan grabadas. Y hoy el Señor se manifiesta como el buen pastor que le da lástima a todas las ovejas que no tengan comida. Jesús se ocupa del pueblo. No siempre Jesús va a estar diciéndonos o preocupándose por nuestra vida espiritual, sino también se preocupa por nuestra vida material, porque siempre Él está al tanto de que nosotros tengamos pan en abundancia. Y aquí pues el verdadero desafío son todas las preguntas que se nos hacen en estos días a nosotros. Eh, Dice, me dio lástima tanta gente. Le da lástima a Jesús tanta gente. Dice, además algunos han venido de lejos. Pero miren, Jesús cuando hace el milagro y la gente todavía no cree, la gente todavía no acepta que Jesucristo es nuestro Señor. Dice que al final Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la otra orilla de Dalmanuta, dice, uno de los pueblos que están a la orilla del mar de Galilea. Allí es donde Jesús hacía todos estos prodigios. Entonces vemos que la Escritura nos da cosas importantísimas, pero sobre todo que Jesús alimenta al pueblo, lo alimenta materialmente y lo alimenta espiritualmente.
Jesús se preocupa por nosotros. ¿Y nosotros cuándo nos vamos a preocupar por Él? Por leer verdaderamente su palabra, por aceptar la palabra de Dios, por entender su doctrina. Eso es lo que a nosotros se nos pregunta. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y nos dé la fuerza necesaria para seguir en la lucha de los caminos. Que Dios nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite en nosotros en todo momento. Terminamos lo que Jesús pues nos viene diciendo ya desde hace rato, de que entendamos su palabra, que la entendamos para que nosotros podamos hacer muchas cosas, principalmente el predicar el Evangelio. Dice, Cristo comparte los víveres y quiere, sin duda alguna, dar a todos. No rechaza a nadie, sino que provee a todos. Sin embargo, cuando parte los panes y los da a sus discípulos, si no tenéis la mano para recibir vuestro alimento, vais a desfallecer durante el camino. Esto nos quiere decir que la palabra de Dios, como hemos entendido, son palabras de vida eterna. Y si no tenemos la palabra de vida, vamos a desfallecer en el camino. Este pan que parte Jesús es el ministerio de la palabra de Dios. Cuando se distribuye, aumenta. Tan solo con unas pocas palabras Jesús ha dado a todos los pueblos un alimento superabundante. Nos ha dado sus palabras como panes y mientras los saboreamos se multiplican más en nuestra boca. Mientras las multitudes comen, sigue aumentando los pedazos de pan de tal manera que los restos al final son mucho más que los panes compartidos. San Ambrosio nos da esta definición tan bonita y tan especial. Entonces, queridos hermanos, pues si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio y que el Señor nos bendiga abundantemente.